Mateo 21. Lo dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traérmelos. Y si alguien os diere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el polillo y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí la palabra de Dios. Hermanos, quisiera hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, eh, que podamos entender la importancia de que es esta entrada triunfal, o como muchos llaman, Domingo de Ramos. Porque pienso que hay este pensamiento que no es importante, pero es sumamente importante. Y hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, a ver que si cuando salgamos de aquí, entendemos que esto tiene mucho significado, porque es el primer domingo que empieza lo que se llama la Semana Santa, terminando con la resurrección, el descanso y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no entendemos la entrada triunfal o el Domingo de Ramos, se nos va a hacer difícil entender el Viernes Santo y el día de resurrección. Y eso quiero hacer porque estamos en Semana Santa y todos los cristianos celebran los hechos importantes que tuvieron lugar en esta semana. Es interesante, aunque hay muchas cosas que nos separan, hay una en la que todos los cristianos estamos de acuerdo: la Semana Santa. Es el centro de la fe cristiana. Durante una semana se olvida la diferencia de lengua, se olvida la cultura, se olvida la raza, se olvida la doctrina, e incluso el mundo secular lo toma importante. Ayer estaba escuchando, estaba leyendo un artículo de una película que salió en octubre 5, 1956. ¿Tú sabes qué película fue? Los 10 Mandamientos. Y en el artículo dice que cada año, después de que la película salió, ponen la película antes de Domingo de Ramos, o sea, lo ponen el sábado de cada Domingo de Ramos. Y se me quedó en la mente. Bueno, como dicen en inglés, la curiosidad mata al gato. Salí con mi esposa a comer y
Llegamos a la casa y ese día yo era el gato y me estaba matando la curiosidad. Haciendo la televisión, voy por los canales, imagínate lo que encontré. Los 10 mandamientos. Entonces el artículo tenía razón. Pero estos días comienzan con el Domingo de Ramos, con el Domingo de y terminan con el Domingo de Resurrección. Entonces son 3 grandes acontecimientos que acadenan la Semana Santa. La entrada triunfal, la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección de Jesús. Y nosotros ya tenemos planeado venir el viernes, venir el domingo para escuchar a los hermanos, darle estos detalles. Pero tenemos que preparar nuestra mente desde ya, desde el Domingo de Ramos. Porque toda esta semana tenemos que pensar que el Señor Jesucristo fue su última semana aquí en la tierra y cada día sucedió algo. Incluso hay iglesias que celebran el jueves. Aquellas iglesias que toman la cena del Señor cada año, lo hacen el jueves. Esta mañana nos centraremos en el Domingo de Ramos. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros conocemos la característica general de la historia, pero sospecho que la mayoría de nosotros nunca han considerado la historia en detalle. Por ejemplo, pregunta, ¿por qué entró Jesús en Jerusalén al lomo de un burro? ¿Por qué la gente agitaba rama de palma? ¿Por qué gritaban Hosana? ¿Qué significa todo esto? De todos los acontecimientos de la Semana Santa, es interesante que la entrada triunfal él es más olvidado y el menos comprendido. Hay un comentario que dice, la verdad debe considerarse esencialmente en conflicto con este mundo. El mundo nunca ha sido tan bueno y nunca llegará a ser tan bueno como para que la mayoría no quería la verdad. Un domingo como hoy, la verdad entró a Jerusalén y lomo de un asno. Y aunque la multitud aclamaban la verdad, bajo la suficiencia había un conflicto. La mayoría no quería la verdad ese día. Ni la no ha querido ningún día desde entonces. Todavía hay esa lucha. Están llenas las iglesias hoy. Pero no todos conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. Están ahí, pero no lo conocen. Y lo quiero hacer en forma como una historia, para ayudarles. Aquel día comenzó como todo lo demás. Con un amanecer temprano y el sonido de los comerciantes abriendo sus tiendas. Porque recuerda que Betania no era una ciudad grande, ni siquiera una ciudad se puede decir, era más bien una aldea. Un simple grupo de casas, aquí y allá, los campesinos se preparaban para ir al campo y era la temporada de siembra. Las madres vestían sus hijos, pero había una casa que era distinta a todas las demás, porque ahí estaba Jesús. Era la casa de María y Marta, 2 hermanas que vivían junto con su hermano Lázaro. Ahora, Jesús le había visitado muchas veces, porque era un lugar un refugio especial para él, donde él descansaba. Pero esta vez era diferente. Esta vez, él ha venido para una funeraria y lo convirtió en una celebración. 1 o 2 días antes había resucitado públicamente a Lázaro. Cientos de personas lo habían visto. Antes, cuando él venía de la casa de María y Marta, solo era más privado. Ahora había una multitud. Pero Jesús lo había hecho y la celebración pues se
se tardó casi toda la noche. Había amanecido, era evidente para todo lo que Jesús no iba a quedarse más tiempo. Tenía el aspecto de un hombre con una misión. Nadie más sabía lo que estaba a punto de suceder. Nadie, ni sus discípulos, no sabía lo que iba a pasar ese domingo. Pero hago una pausa para introducir dos hechos en la narración. Uno es que la historia de la entrada triunfal se repite en detalle por los 4 evangelios. Ese hecho es digno de mención porque nos indica que es algo crítico, tan importante que los 4 evangelios lo tienen que mencionar. El otro hecho es que uno lee este relato. Jesús tiene el control absoluto a todo lo que sucede ese domingo, a diferencia a otro acontecimiento en su vida, porque esta vez no hay enfermo, ni fariseos a que enfrentarse, ni tormentas a calmar, ni muertos que resucitar, ni preguntas. Lo que Jesús hace, lo hace por su propia voluntad esta vez. No hay un enfrentamiento con la gente. Bueno, la historia comienza realmente con un asno. La mayoría de nosotros hemos oído que Jesús envió a sus discípulos a una aldea, lo que leímos, con instrucción a traer un burro. Cuando leemos el relato, Mateo, lo leímos, nos damos cuenta de que en realidad los 2 discípulos trajeron 2, una madre y un joven polillo, y que nunca había sido montado. Jesús entra a Jerusalén montado en el joven polillo, con la madre caminando hacia el lado. También nos dice que al entrar a Jerusalén montado en un burro, según Mateo, que Jesús estaba cumpliendo la profecía de que nosotros leímos en la Cena del Señor, que es Zacarías 9:9. No se parecía mucho a un rey ese día, pero ese era el punto. Es un rey, pero no se parece a ningún rey terrenal. La entrada triunfal fue una parábola actuada en que Jesús estaba enviando un mensaje claro a la nación. Esto es lo que soy vuestro rey, pero no soy el rey que ustedes esperaban. Hablando de lo inesperado. Cuando Jesús comenzó el viaje de 3 millas de Betania a Jerusalén, la gente a lo largo del camino comenzó a hacer algo que nadie podía haber predicho. A pasar Jesús, agitaban palmas. Ahora, la pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, los judíos debían agitar palmas como parte de la fiesta de los tabernáculos. 200 años antes de Cristo, durante la rebelión macabea, cuando los judíos recuperaron temporalmente el control del templo de las manos de los sirios, lo celebraban agitados palmas. 30 años después de la muerte de Cristo, durante la rebelión que condujo el saqueo de Jerusalén, en el año 70, los judíos empezaron a emitir monedas con una imagen de las palmas en una de sus caras. En conjunto podemos decir que en la época de Cristo, las palmas representaban la alegría y la fiesta. También era un símbolo de liberación nacional para los judíos. Agitar las ramas de palma ante Jesús era similar a cuando vinieron los soldados de la guerra aquí en Estados Unidos y había mucha gente con las banderas de Estados Unidos. Igualmente pasó. Ahora, es domingo por la mañana, 5 días antes de la Pascua. Este hecho es significante porque significa que Jerusalén
estaba alborotada de peregrinos venidos de toda parte de Israel para la gran celebración. Si han leído el libro de Josefo, dice que durante la Pascua, la población de Jerusalén podía llegar a los 3 millones de personas. Era lo más parecido a una asamblea nacional en Israel. Todo lo que eran alguien se presentaba para la Pascua. Aún amigos olvidados que no se han visto por muchos años llegan ese día. Las familias viajaban cientos de kilómetros para estar ahí, en tal ambiente de anticipación de esa fiesta. Los rumores se propagarán rápidamente, ¿verdad? Los rumores llegan y la gente ya sabe y están llegando. Cuando se corrió la voz de la resurrección de Lázaro, la gente empezó a preguntarse si Jesús vendría a Jerusalén para la Pascua. ¿Y por qué decimos eso? Mira Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro. Pero mira lo que dice el 53. Dice que los fariseos, 53, así que desde aquel día acordaron que matarle. Y esto es importante, porque aquí viene Jesús. Todos conocían la enemistad que existía entre Jesús y los dirigentes del templo. Ahora, aquí la pregunta en la mente de la gente. ¿Se arriesgaría y vendría a todos modos? ¿O elegiría caminar seguro y mantenerse lejos? ¿Qué iba a hacer Jesús? A esto hay que añadir la inquietud política general que siempre ha existido en Israel. Había 3 partidos políticos principales. Están los fariseos, que soportan pacientemente el dominio romano. Los fanáticos, ¿verdad? Que no se soportan pacientemente nada, especialmente los odiados romanos. Entonces están los saduceos, que dirigían el complejo del templo y comparaban con los romanos. Por último, hasta los propios romanos y los dos gobernantes clave, el Poncio Pilato y Herodes Antipas. Ahora, aquí está, hermanos y amigos, el escenario está preparado. Millones de personas, todos los gobernantes, el pueblo, porque no saben si Jesús va a llegar o no. Hermanos, si tú lees esta historia, es tremendo. No eches el Domingo de Ramos o la entrada triunfal por un lado. Es sumamente importante. Aquí tenemos la gente política que lo quieren matar. Aquí está la gente, si va a llegar o no. Están los discípulos que no saben qué va a pasar. Viene gente que nunca ha llegado en 1000 años y aquí llegan. O sea, está lleno de gente. ¿Qué va a pasar? Hermanos, el escenario está preparado para un gran enfrentamiento en esta inestable situación entre Jesús encima de un asno. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos escenario. Una vez más, gobernante, gente, discípulos, esperando este día. ¿Qué va a pasar? Ahora imagínate la cena. Cuando Jesús sale de Betania y al Monte de Olivos, cientos de personas corren a su encuentro.
Pronto la multitud se golpea y agolpa y familias enteras dejan lo que están haciendo y se alinean en el estrecho camino de la tierra. Y si lees el relato de Juan, cuando queda claro que otra gran multitud de Jerusalén, al enterarse que Jesús estaba en el camino, sale de la ciudad y se encuentra y se acerca al Monte de Olivos, en aquel lugar del otro lado del Valle del Cedrón. Mientras tanto, dentro de la ciudad, los jefes y los sacerdotes, los escribas, vigilian la situación bien cercana, con alarma. Lo último que querían ellos es una manifestación pública que van a apoyar a este Jesús. Es lo último que quieren. Su sorpresa se convierte en desánimo y luego en ira a medida que llegan los informes. Los minutos para ellos se convierten en horas, porque hay las dos corrientes emociones humanas. Por un lado, aumenta la emoción cuando Jesús se acerca a la puerta oriental. Por otro, crece la opción cuando los dirigentes deciden que Jesús no saldrá vivo de esa ciudad. Pero mientras tanto, vemos que la procesión avanza hacia Jerusalén, con la gente gritando, ¿verdad? Cada vez más fuerte. Y los 4 evangelistas no solo mencionan lo que la gente gritaba, sino también lo que gritaban. Ellos dicen 2 cosas. En primer lugar, Hosana, Hosana, Hosana. Y segundo dijeron, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora. Y en ese tiempo, el pueblo de Israel citaban el Salmo 118. Por amor del tiempo no lo vamos a leer, pero lo pueden leer en su casa. Pero, esto está todo pasando. Pero ahora sucede algo muy extraño. Y fíjate que de los 4 evangelios, Lucas es el único escritor que nos cuenta en el momento culminante de la celebración. ¿Tú sabes lo que pasó? Jesús empieza a llorar. Y Lucas, de los 4 evangélicos, es lo único que nos dice. El único que lo dice. Y nos dice en Lucas, capítulo 19, versículo 22 al 44. Nos dice estas palabras. O si conocieres tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierta tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con burlarte y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y hermanos, cuando Lucas está narrando esto, te está diciendo que cuando Jesús está diciendo esto, está en llanto. Mucha gente política, mucha gente hosana, muchos agradeciendo que el Mesías ha llegado, pero el Mesías, el Señor de señores, el Rey de reyes, está llorando por el pueblo. Y en medio de la alegría, Jesús vio claramente el futuro. Sabía que solo faltaban 5 días para lo que nosotros llevamos el Viernes Santo, su crucificación. Sabía que la nación pronto le daría la espalda. El mismo pueblo que llamaban Hosana, Hosana, y estaban alegres, y estaban con la palma, el mismo pueblo que le dicen, crucifícale.
También vio a través de la oscuridad del futuro el día en que los romanos destruirán la ciudad piedra a piedra, matando a millones de hombres, mujeres y niños. Debido a que la nación rechazaría a su Mesías tan terrible, juicio pronto caerá. ¿Y por qué, hermanos? El Hijo de Dios había venido y no lo conocieron. Y el Hijo de Dios había venido y lo crucificaron. En los días venideros, algunos mirarán atrás y dijeron, si lo hubiéramos sabido. Pero después del domingo, nadie podía usar esa excusa. Lo sabían. Nadie podía decir, no se explicó. Como hay amigos aquí que escuchan a través del internet, amigos que nos visitan, vienen domingo tras domingo, ya se les explicó, ustedes saben. No hay excusa en los ojos de Dios. Saben muy bien. ¿Cómo podía haberle hecho más claro? Le dijo tan claro que nadie podía pasarlo por alto. Ese domingo nadie estaba obligado. La nación tenía una elección clara que hacer. También los gobernantes, los romanos, no hicieron nada para interferir. Los sacerdotes que quedaron mirando, cada hombre tuvo que tomar una decisión ese día. Como hay amigos que tienen que tomar una decisión hoy. Porque hoy es el día de salvación. No es mañana. Y el mensaje es claro. Si no tienes al Señor Jesucristo como tu Salvador, amigo, vas a rumbo al infierno. Y ese es el mensaje. Y el mensaje es claro. Los discípulos lo alababan abiertamente. Los niños lo alaban inocentemente. Las multitudes lo aclamaban, pero no lo entendían. La ciudad siente curiosidad, pero no se compromete. ¿Qué hizo Jesús aquel día? ¿En qué consistió el Domingo de Ramos? ¿Y por qué la entrada triunfal? Y termino con esto. Número 1, las oportunidades espirituales no duran para siempre. Cuando se trata de Jesucristo, nadie puede esperar eternamente. Nadie puede sentarse en la cerca para siempre. Llega un momento en que hay que tomar una decisión a favor o en contra del Hijo de Dios. En asuntos espirituales, no decirles decir, no decidir es decidir. Decir ahora no es realmente decir no. No basta con estar interesado en Jesús. Miles de personas que se interesan por él no tienen una relación con Él. La gente del primer domingo de Ramos, en ese momento había millones de personas, estaba interesada. Toda la ciudad se conmovió, a punto de discutir, pero no hasta el punto de actuar. El mero interés nunca te salvará. El interés no te salva. El Evangelio solo salva a los que creen, no a los que hablan de creer. Lo digo otra vez. El Evangelio solo salva a los que creen, no a los que hablan de creer. El interés es bueno si lleva a la acción. Si no, el interés acabará convirtiéndose en desinterés y finalmente en odio. Número 2. El mundo que rechazó a Cristo, entonces sigue rechazándolo hoy. La gente del mundo odia la emoción religiosa de la misma manera
que los fariseos odiaban la forma en que las multitudes aclamaban a Jesús cuando entraba al caballo, en el asno en Jerusalén. Odian la emoción religiosa porque no la entendían. Para ellos la religión es un asunto intelectual que nunca toca el corazón. Pero Jesús, amigo, no acepta nada de eso. Sino si un hombre no le entrega un corazón, hermanos, Jesús no quiere saber nada de él. Aunque suene extraño, si Jesús llegara a Texas, también aquí en Texas lo crucificamos. Porque es la emoción religiosa. Queremos llegar a las reuniones, queremos escuchar cosas bonitas, pero no queremos escuchar que la única forma de llegar al cielo es a través del Señor Jesucristo, porque no hay otra manera. Y termino con número 3. La invitación no es solo a creer, sino a ser valientes. Cristo viene una y otra vez en las reuniones, todos domingos, cada mensaje, lo que escucha. Otra y otra vez viene Cristo y todavía no entienden, no agarran. Cada vez debe emitirse un veredicto. Cada vez. Cada vez que un amigo escucha un mensaje aquí en la iglesia de South Houston y escucha el evangelio, tiene que tomar un veredicto ese día. ¿Sí o no? Si es sí, qué bonito, llega a la familia de Dios y va al cielo. Si es no, tristemente, es apartado de nuestro Dios para siempre. Cuando llega el momento de tomar el lado de Jesús, todo lo que necesita es el coraje suficiente para hacer lo correcto. Porque hay que ser valiente, ser creyente. Porque nos dicen cosas, los familiares nos apartan de nosotros, los amigos se van. Todo esto, a veces queda el cristiano solo. Pero amigo, te digo una cosa, es mejor estar solo con Jesús que ir al infierno con amigos. Es mejor estar solo con Jesús que ir al infierno con amigos. La invitación hoy, hermanos, y con esto termino, no es creer, sino a ser valientes. Los valientes se unen a los niños que alaban con alegría, mientras los tímidos se quedan soñando con lo que podía haber sido. Hermanos, esta entrada triunfal tiene mucho significado. Y te di 3. Las oportunidades espirituales no duran para siempre. El mundo que rechazó a Cristo entonces sigue rechazándolo hoy. Y la invitación no es solo a creer, sino a ser valiente. Hermano, hoy, amigo, hoy es el día de salvación. No dejes este lugar sin asegurarte que vas directamente con nuestro Dios. Y la única forma es de creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Y si quieres tomar esta decisión hoy, yo voy a estar aquí unos minutos, yo creo que los ancianos también, puede tomar esa decisión hoy. Podemos hablar contigo. Cerremos una oración. Padre Santo, una vez más te damos las gracias. Te damos las gracias porque ese día tomaste tu decisión, Señor, para entrar en ese Jerusalén. Lloraste, Señor, por el pueblo, como lloras hoy cuando el pueblo te rechaza.
Señor, te pedimos hoy que si hay alguien aquí que ha entendido el mensaje, que hoy sea su día de salvación. Que no se vaya de aquí sabiendo que no hay esperanza si no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador. No hay otra forma. Hay un solo mediador y ese es el Señor Jesucristo. Te pedimos tu bendición para este día, a irlo a nuestros hogares. Te pedimos tu bendición a cada familia. En el nombre del Señor Jesucristo y todo su pueblo dice, amén. Dios le bendiga, hermano.